Shalom a todos, este es el Ministerio Yeshaya 61. Estamos en la parashá número 36 y se llama Beahalot Ha. Y esto significa cuando haga subir. Entonces, estamos en la cuarta liyá y esta se encuentra en Números 9, verso 15, hasta el capítulo 10, verso 10. Vamos a comenzar. Padre eterno de la gloria, Señor, te glorificamos. Bendecimos tu santo nombre, te pedimos que seas tú obrando, bendiciendo a cada alma, que nos des entendimiento, que quites todo bloqueo, toda falta de entendimiento, Padre, todo obstáculo que quiera impedir que tu palabra no fluya en nuestros corazones. Transfórmanos, Padre, de acuerdo a tu voluntad y no la nuestra. Te entregamos nuestra voluntad, Padre. Te lo pedimos en el precioso nombre, que seas tú obrando también en todos aquellos que miran o escuchen este video y en todas sus necesidades. Gracias, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Gracias, Señor. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Ok. El subtítulo se llama La nube cubre el tabernáculo. La palabra del Eterno dice, el día que fue erigido el tabernáculo, la nube cubrió el tabernáculo, la tienda del testimonio, y al atardecer estaba sobre el tabernáculo algo que parecía de fuego hasta la mañana. Así sucedía continuamente, la nube lo cubría de día y aparecía de fuego de noche. Y cuando la nube se levantaba de sobre la tienda, enseguida los israelitas partían y en lugar donde la nube se detenía, ahí acampaban los israelitas. Al mandato del Señor, los israelitas partían y al mandato del Señor acampaban. Mientras las nubes estaban sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Aunque cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo por muchos días, los israelitas guardaban la ordenanza del Señor y no partían. Cuando la nube permanecía algunos días sobre el tabernáculo, según la orden del Señor, permanecían acampados y según la orden del Señor partían. Pero cuando la nube permanecía desde el atardecer hasta la mañana y la nube se levantaba por la mañana, ellos partían y si permanecían durante el día y la noche, cuando la nube se levantaba, ellos partían. Ya fueron, ya fuera que la nube se detuviera sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él 2 días, o un mes, o un año. Los israelitas permanecían acampados y no partían, pero cuando se levantaba, partían. Al mandato del Señor acampaban y el mandato del Señor partían. Guardaban la ordenanza del Señor según el mandato del Señor por medio de Moshe. Entonces aquí está muy claro, esa nube que aparecía de día era tipo nube y en la noche aparecía como fuego. Entonces esta nube, si los israelitas se levantaban, ellos se levantaban. Digo, si la nube se levantaba, ellos se levantaban. Si la nube permanecía, ellos permanecían ahí hasta que el Señor se levantaba y se iban. Entonces, era orden del Señor. Ahí vemos que el Señor los estaba capacitando para obediencia. Era una manera en la cual estaban ejercitándose en la obediencia. No es de que, y eso es bonito porque ellos podían ver la nube y podían ver el fuego. Hoy en día nosotros tenemos que caminar fuertemente por fe porque muchas veces si no tienes la vista, el sentido de la vista espiritual abierto, uno no ve, pero hay otras personas que más sin embargo son visioneras, son personas en las cuales el Señor les da ese don de poder mirar lo espiritual, aunque no estén orando, ellos miran lo espiritual en todo momento, entonces tienen ese discernimiento y la capacidad de poder ver. Eh, pero vemos esto tan impresionante en el cual ellos podían ver esa nube, podían percibir ese fuego durante el día y la noche y podían seguir esa nube. Entonces, nosotros tenemos que pedir siempre a toda nuestra vida que el Señor nos dé la capacidad de poder entenderlo y poder seguirlo, que nos dé la capacidad y la voluntad para poder entregarle nuestra voluntad y que Él se haga cargo de dónde llevarnos, de lo que tenemos que hacer. Y eso es algo
una confianza tan probada en la cual los que tienen un montón de fe, una fe exagerada, ellos ven y perciben esa gloria del Señor. Nosotros tenemos que tratar de manejar esta situación de seguir creyendo, de no dudar, de que si Él nos dice, muévete de un lugar, muévete de una congregación, ve para allá, nosotros movernos sin dudar. Entonces, todo aquí está plasmado porque lo principal es seguir la presencia del Señor, porque tú no puedes estar en un lugar sin la presencia del Señor, porque hoy en día hay muchas congregaciones que pueden adorar, pero no mantener la presencia del Señor, porque si alguno de los miembros está en pecado, esa adoración se vuelve abominable ante los oídos del Señor. Entonces, hay muchas cosas en las cuales hay congregaciones en las cuales se están sumergiendo y vienen juicios por esa presencia, porque la presencia no la han sabido mantener, ese fuego no lo han sabido encender aún más en sus vidas para mantenerse firmes. Entonces, es recomendable que nosotros anhelemos esa presencia de día y de noche. Entonces, vemos aquí cómo al mandato del Señor ellos acampaban. Nosotros vemos hoy en día que también los ángeles pueden, esta es una referencia de acuerdo también a los ángeles, porque los ángeles acampan alrededor de los que le temen al Señor. Entonces, si el Señor da un mandato de acampar esos ángeles alrededor de nosotros, el Señor lo va a mandar. Y si tú quieres pedirle al Señor que esos ángeles acampen alrededor tuyo y te protejan, hazlo. El Señor lo puede mandar. Entonces, pero siempre y cuando, o sea, hay una condición, guardar la ordenanza del Señor según el mandato que el Señor dio. Hoy en día dicen, no, pero son los mandamientos de Moisés, ya no estamos bajo la ley, ya esto. Entonces, tenlo por seguro que pueden pasar muchas cosas en tu vida en las cuales no las vas a entender, pero al final de cuentas, si tú te pones a reflexionar a través de la palabra del Eterno, te puedes dar cuenta que estás en desobediencia o en rebeldía y cuando el Señor te da ese flachazo, perdón, en tu mente y te da ese entendimiento de que algo estás haciendo mal, entonces hay que trabajar en ello y repararlo. Porque ahorita tenemos la oportunidad en lo que estamos vivos, ya muertos, ya no hay oportunidades. Entonces, por mi parte, es todo. Ok, aquí continuamos con nuestra lectura en esta porción del día de hoy, que es del versículo 15 hasta donde termina este capítulo, Ujú, que es 23. el 23. Ok, aquí empezamos con, podemos llamarle señales divinas para las travesías o los viajes de los israelitas, porque vemos que nos dicen que inmediatamente después de que ellos armaron este tabernáculo, la nube lo cubrió. Entonces vemos que había una nube o ¿cómo se puede decir aquí? Porque mi traducción dice una semblanza de fuego. ¿El tuyo cómo dice? ¿En qué verso? En el 15. Ah, una nube lo cubrió y al atardecer el tabernáculo algo que parecía de fuego hasta la mañana. Bueno, algo que parecía, dice, y esta dice una semblanza de fuego hasta la mañana. Bueno, había la misma nube de, pues una nube lo acompañaba de día, la misma nube que lo acompañó a Israel durante la travesía cuando salieron en el Éxodo. Una vez más vemos que hace su presencia en este lugar y hay ¿cómo puedo llamarla yo? Porque como una pared de fuego, vamos a decirlo, había en la noche, pero esto era solamente lo que cubría todo el tabernáculo, porque dice que
en la tienda del testimonio. Es donde estaba la nube. Bueno, en el comentario que yo leí, nos decía que esa nube y ese fuego aparecían solamente donde estaba el arca que contenía las tablas del testimonio, las tablas de los 10 mandamientos. Pero aquí en lo que yo leo nos dice que la tienda, sobre la tienda, que esa tienda era para el testimonio y el anochecer se posaba sobre el tabernáculo, una semblanza de fuego. O sea, nos da a entender que estaba sobre todo el tabernáculo. Bueno, en realidad solamente pues solo Dios y los que realmente saben o escucharon acerca de esto nos podrían aclarar cómo era en realidad la presencia del Señor, si cubría por completo todo el tabernáculo o simplemente el lugar santísimo. Entonces vemos que esto era como señal para ellos si tenían que acampar en algún lugar o tenían que moverse. Porque recordemos que ya a partir de aquí ellos, o más adelante lo vamos a ver, donde empiezan ya a moverse, empiezan a hacer su primer viaje en el desierto, porque debemos de recordar que ellos tienen que llegar a la tierra que se les ha prometido. Y aquí aún no han llegado, aquí el Señor está preparando, se puede decir que es su ejército, les está dando un hogar en el cual ellos van a acampar, un hogar en el cual Él va a residir, Él va a vivir con ellos. Eh, se puede decir que el Señor orquestando sus estrategias, porque ellos van a ir a muchas batallas, a muchas guerras para poder ganar territorio en el cual habían personas o habitantes no muy gratos, que tenían otras ideologías, otros pensamientos, otros dioses, y eran tierras que iban a ser para el ser humano difíciles de conquistar, pero sabemos que para Dios no hay nada imposible. Entonces aquí se están preparando ya para esas travesías, en el cual el Señor les instruye que cuando esa nube posara, en el comentario que yo leí decía que esta nube posaba a todo momento sobre el campamento de Yehudá. En el momento que deberían de partir, la nube se levantaba y se posaba sobre de esta tribu, que es la primera que debería de avanzar. Y para acampar era lo mismo, se posaba sobre el campamento de esa tribu y esto era señal de que ahí tenían que acampar. Entonces vemos como tú lo comentas, es más que nada obediencia y y conocerse mutuamente tanto el pueblo como el pueblo al Creador. Amén. Bueno, eh, estoy buscando un verso. Ok. En Segunda de Crónicas dice algo que llama la atención. Dice, en Segunda de Crónicas 5:14, dice, y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube porque la gloria del Señor llenaba la casa de Dios. Entonces, aquí nosotros lo que podemos ver es que era la inauguración, si no mal recuerdo, de, del tabernáculo, del templo de Salomón. Entonces, después de que se hace algo ahí, vemos se hace un proceso de ese templo, porque ya no era el tabernáculo,
Ya aquí se instaura un templo y por causa de esa gloria que llenó el templo, la casa del Señor, no podían ministrar los sacerdotes. O sea, yo me imagino que fue algo espectacular en la cual, eh, no sé cómo decirlo. Cuando la primera vez que el Señor llena a uno, se siente como que esa gloria aplasta a uno, como que no puedes permanecer de pie. Entonces, yo me imagino que eso pasó con los sacerdotes, que la gloria del Señor llenó toda la casa, que su presencia no los podía mantener erguidos, sino que se tuvieron que hincar y empezar a adorar, no lo sé, pero esa es la imagen que a mí me viene. Eh, por aquí les puse, no es del otro lado, dos dibujitos en las cuales era de noche y de día, aquí. Aquí se ve como algo que parecía fuego. Esto me recuerda a la zarza cuando Moisés eh, se encuentra con el Señor. Él está con su suegro ayudándole a cuidar las ovejitas. Entonces aparecía algo como fuego que no quemaba la zarza. Y más, sin embargo, él cuando se iba acercando, el Señor le dice eh, que se quite las sandalias porque ese lugar es santo. Entonces yo pienso que en el tabernáculo tenía que posarse principalmente, o sea, sí podía cubrir todo, pero principalmente la mayor fuerza de esa gloria era en el lugar santísimo, donde estaba el arca. Era ahí donde ese ese límite no podía traspasarlo nadie, ni siquiera el sumo sacerdote, así nada más. Por eso era llamado en ciertos tiempos, y cuando traspasaban ese límite podían morir. Pero si el Señor los llamaba, no podían morir, porque el Señor eran llamados por el Señor y el Señor iba a tratar de cuidarlos, y por eso es que el Señor requiere esa santidad para que no muramos o no muéramos en su presencia. Por eso la palabra dice que sin santidad nadie verá al Padre, porque si tú no te apartas, si tú no te cuidas, la alimentación, tus pensamientos, el corazón, y el corazón está relacionado con los pensamientos porque es parte del alma. Entonces, si tú no los cuidas y los tuerces y no tan solo eso, sino que tienes pensamientos negativos, no glorificas al Señor, no te estás santificando. Entonces, al contrario, ahorita bueno, desde hace tiempo ha habido un movimiento en que la santidad se describe como falda larga, no te maquilles, no, o sea, hay ciertas congregaciones donde manejan todo, no te depiles, no te pintes el pelo, no uses aretes, o sea, es una santidad en la cual ellos no se ponen a pensar que la primer santidad viene de aquí del corazón y después se va a mostrar hacia afuera. Cuando tú empiezas a alimentar tu corazón de una manera buena, eh, la santidad que tú vas a empezar a manejar va a ser mayor y va a ser mayor y va a crecer y vas a crecer porque vas a hacer las cosas conscientemente, no nada más porque te lo dijeron, que con eso te vas a salvar. Y volvemos a lo mismo. Los creyentes con Yeshua, muchos creían en él, muchos judíos, y cuando llegaban con los mesiánicos, con los del camino, les decían así la secta del camino, pero no era una secta, simplemente eran los apóstoles instruyendo a la gente, que fue lo que fueron llamados a hacer, a enseñarles, perdón. Entonces, cuando llega este momento, ellos están ayudando a que esa persona se santifique y se aparte para el Señor. Y eso es algo que nadie entiende. Y empiezan a juzgar. Y así como eran juzgados ellos por ciertas cosas, por la religión, porque cuando tú ya pones más cosas a lo que no, ya es religión. Cuando tú le quitas, es religión. Cuando no tienes conciencia de lo que estás haciendo, es religión. Y entonces eso no te ayuda ni a crecer ni a avanzar, sino a estancarte. Y no te purificas, no te santificas. Por eso el Señor quiere que le entreguemos nuestro corazón para que en el momento que Él lo vaya moldeando, vaya poniendo su palabra dentro de nosotros, esa tabla que escribió en el monte Sinaí, ahora va a estar en nuestros corazones. Entonces, eso es importante, imprescindible,
que esa santidad empiece a fluir en nosotros. Porque ¿quién podrá estar de pie ante la presencia del Señor? Si no se santifica uno, nadie, nadie, porque Él es fuego consumidor. Entonces, ese es el punto, que cuando nosotros aprendemos del tabernáculo, sabemos que esa presencia puede llegar a matar a las personas. Y eso es lo que no quiere el Señor, porque Él no lo hace porque quiere, sino simplemente que esa santidad puede matar. Y Él lo sabe, lo reconoce y por eso pone límites en nosotros para que entre más nos acerquemos a Él, más nos apartemos y tengamos ese corazón y ese anhelo de purificarnos y no enmancillar ese entorno, no contaminar ese entorno. Bueno, es todo por el momento. Que tengan un bendecido día y vamos a terminar. Padre, te pedimos que seas tú obrando, que así como tú nos estás hablando a través de esta parashá, nos sigas hablando, Padre, para apartarnos, Señor, de una manera correcta, no de una manera lógica, no de una manera, Padre, en la cual se basa en la religiosidad, Señor, sino de una manera limpia e íntegra a ti. Ayúdanos a obedecerte, Padre, porque somos seres rebeldes que fuimos caídos al mismo tiempo que cayó Eva y Adán. Asimismo, Padre, nosotros hemos caído, pero más sin embargo, tú nos has dado a nuestro Redentor Yeshua para poder pararnos nuevamente y seguir adelante contigo, Señor. Ayúdanos a poder arrepentirnos, a dar un arrepentimiento genuino, Padre, y que seas tú glorificándote a través de cada alma que mire y escuche este video, Padre, y que seas tú poniendo un corazón, Padre, en el cual te anhele, Padre. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Yeshua HaMashiach. Que tengan un bendecido día, no olviden darle like, no olviden compartir y que tengan un bendecido día, tarde o noche. Shalom a todos.